El latido del Nilo helenístico. 3 siglos de esplendor, ciencia y cenizas. La semilla del libertador. Me embarco en un viaje en el tiempo, un desplazamiento de siglos, como sociólogo que quiere comprender la urdidumbre de una civilización fascinante. El Egipto helenístico gobernado por la dinastía Ptolemaica. Mi recorrido abarca desde el desembarco de Alejandro hasta la consumación romana e incluso me asomo a sus ecos más tardíos, mientras trato de dar a cada hecho el contexto que merece para que las transiciones se iluminen solas. Alejandro Magno entra en Egipto en el 332 a.C. y es recibido como un libertador. Los egipcios ven en él al que los desembaraza del dominio persa. El joven rey macedonio apenas pasa medio año en el país, pero un tiempo tan breve le basta para fundar, en la costa del delta, una ciudad que llevará su nombre, Alejandría. Traza sus calles, decide dónde irán los templos y sueña con un puerto que une el Mediterráneo con el interior del continente. Cuando reanuda su marcha hacia Oriente, deja como sátrapa a un hombre de su entera confianza, Ptolomeo, hijo de Lago, que más tarde será conocido como Ptolomeo I Sóter, el Salvador. El reparto del imperio y el nacimiento de una dinastía. Nada más morir Alejandro en Babilonia en el 323 a.C., su inmenso imperio se divide en la práctica. Se inicia la larguísima guerra de los Diádocos, 323 a 281 a.C., en la que sus generales se disputan los jirones del poder. Filipo III, Arrideo, medio hermano de Alejandro y figura decorativa, hereda nominalmente el trono, pero el gobierno real de Egipto permanece en manos de Ptolomeo. Este maniobra con astucia y consigue un tesoro inestimable, el cuerpo de Alejandro, que es desviado hacia Menfis y después sepultado en Alejandría. Con ese gesto, Ptolomeo se reviste de una legitimidad casi sagrada y, al cabo, en el 305 a.C., se proclama faraón. Arranca así una dinastía que reinará durante 3 siglos, casi exactamente 300 años, hasta la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C. El crisol de la fe y la moneda. Para entender a esta monarquía de origen extranjero que se superpone a una sociedad milenaria, tengo que mirar su relación con la religión. La dinastía ptolemaica practica, desde Ptolomeo I, una escrupulosa libertad religiosa, financia los templos egipcios, respeta a los sacerdotes y a la vez alienta a cultos híbridos greco-egipcios. El mejor ejemplo es Serapis, divinidad creada artificialmente para que griegos y egipcios se unan en un mismo fervor. Su templo, el Serapeo de Alejandría, se convierte en uno de los centros espirituales del país. En paralelo, el faraón introduce moneda propia, un tetradracma de plata que facilita el comercio y da unidad económica al reino, separándolo del viejo patrón oriental. La Edad de Oro, Ptolomeo II Filadelfo y el sueño del saber. El verdadero arquitecto del esplendor alejandrino es Ptolomeo II Filadelfo, 285 a 246 a.C. Bajo su reinado la ciudad se transforma en la capital cultural del mundo helenístico. El rey patrocina con generosidad el Museión, Templo de las Musas, un complejo de salas de estudio, laboratorios y jardines donde se reúne una comunidad de sabios y artistas pagados por el Estado. A su lado crece la Biblioteca de Alejandría, que aspira a recopilar todos los libros conocidos. Allí, Euclides sistematiza la geometría que durante siglos será la base de las matemáticas. Aristarco de Samos se atreve a proponer, 18 siglos antes de Copérnico, un modelo heliocéntrico del universo. Herófilo, practicando disecciones humanas que en Grecia eran tabú, funda la anatomía científica, y Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando tan solo un gnomon y la distancia entre Alejandría y Siena. Ecos de Oriente y Occidente en la biblioteca. La biblioteca no solo colecciona ciencia. El sacerdote egipcio, Manetón, redacta aquí sus Aegyptiaca, una historia de Egipto en griego,
destinada a explicar el país antiguo a los nuevos amos. Por orden de Filadelfos, 72 sabios judíos elaboran la versión griega de la Biblia hebrea, la célebre Septuaginta, que tanto influirá en el cristianismo naciente. De la lejana India llegan noticias de un rey budista, Ashoka Vardhana, quien envía emisarios y menciona a Filadelfo como uno de los soberanos occidentales a los que desea llevar su mensaje de paz. Egipto se convierte así en un punto de encuentro de 3 continentes. La torre que desafió el tiempo. En la isla de Faros, frente al puerto de Alejandría, la ingeniería helenística alza una torre de 100 metros, que será una de las 7 maravillas del mundo. El faro, cuya luz se divisa a decenas de kilómetros y que guía a los navegantes hasta la ciudad durante más de un milenio. Guerras sirias y un calendario que no fue. La política internacional de la dinastía es una sucesión inacabable de guerras sirias contra los seleucidas. Ptolomeo II se enfrenta a Antíoco II Teos. Ptolomeo III Evergetes combate a Seleuco II Calínico y llega a invadir Mesopotamia. Durante el reinado de Evergetes, los sacerdotes egipcios reunidos en Canopo decretan en el 238 a.C. una reforma que introduce un año bisiesto para corregir el desfase del calendario, casi 2 siglos antes de que Roma adopte algo similar. Pero la resistencia de la tradición hace que no se acepte y Egipto siga con su antiguo cómputo. La sombra de la decadencia. Con Ptolomeo IV Filopátor, 221 a 204 a.C., la energía de la dinastía comienza a agotarse. El rey, indolente, deja el gobierno en manos de cortesanos. Aunque gana la batalla de Rafia, la decadencia se acelera. Los seleucidas recuperan lentamente el Levante, y en el sur el reino de Nubia, Meroe, ocupa el Alto Egipto, aprovechando la debilidad de Alejandría. Cuando sube al trono un niño, Ptolomeo V Epífanes, el país se desangra en una larga guerra civil alimentada por la rebelión de los indígenas egipcios contra la élite greco-macedonia. Para cerrar el conflicto externo, el seleucida Antíoco III casa a su hija Cleopatra I con el joven Ptolomeo V. Conviene subrayar que esta Cleopatra no es la famosa. Es una reina consorte que inaugura la costumbre de llamar Cleopatra a varias princesas lágidas, pero su historia palidece junto a la de su lejana descendiente. El preludio del ocaso, Roma en el horizonte. Con Ptolomeo VI Filométor, 180-145 a.C., estalla la Sexta Guerra Siria. Su tío, Antíoco IV Epífanes, invade Egipto y llega a coronarse faraón, aunque la intervención romana obliga a los seleucidas a retirarse. A partir de entonces, la monarquía tolemaica queda bajo la sombra cada vez más alargada de Roma. Cleopatra VII, una reina entre 2 mundos. La última gran protagonista aparece en el 51 a.C. Con 13 años el hermano y 18 la hermana, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII suben juntos al trono. Ella, culta, políglota y dotada de un formidable instinto de poder, es la famosa Cleopatra, aquella cuyo nombre inmortalizarán Shakespeare y el cine. Pero el trono es un nido de víboras. La hermana menor, Arsinoe IV, y el eunuco Potino, tutor del joven faraón, conspiran para arrebatarle todo protagonismo. Apenas unos meses después de su ascenso, Cleopatra es expulsada y enviada a Siria, mientras Ptolomeo XIII gobierna en solitario. La ira de César y la alfombra de la seducción. La historia se acelera. El general romano Pompeyo, derrotado por César en Farsalia, huye a Egipto buscando refugio. Ptolomeo XIII, mal aconsejado por Potino, le manda cortar la cabeza para congraciarse con César, pero el gesto produce el efecto contrario. César se enfurece ante el asesinato de un cónsul romano y queda como árbitro de la disputa dinástica. Cleopatra, con audacia, se hace envolver en una alfombra y se presenta ante César.
La seducción funciona. El romano le devuelve el trono y mantiene a su hermano como figura decorativa. Cuando Ptolomeo XIII intenta rebelarse, pierde la vida en la campaña de Alejandría. Alianzas de sangre y muerte. En el 47 a.C., a fin de consolidar el poder, Cleopatra se casa ritualmente con su hermano menor, Ptolomeo XIV, un niño de apenas 12 años, pero quien comparte su lecho es César. Fruto de esa unión nace Ptolomeo XV, al que todos llaman Cesarión. La reina viaja a Roma como aliada y amante del dictador, mas en el 44 a.C., los idus de marzo ciegan la vida de César. Cleopatra abandona Roma y huye de vuelta a Alejandría. Tiempo después, para dejar el camino libre a su hijo, mata a su hermano Ptolomeo XIV, probablemente con veneno, y asocia a Cesarión como corregente. El abrazo del triunviro y la ira de Octaviano. Despejado el horizonte en Egipto, el nuevo hombre fuerte de Roma, Marco Antonio, solicita ayuda a la faraona para sufragar sus campañas orientales. La convoca a Tarso y le pide como prueba de lealtad que elimine a su hermana Arsinoe IV, que aún podía aspirar al trono. Cleopatra accede y Arsinoe es ejecutada en el templo de Artemisa. Sin embargo, Marco Antonio está casado con Octavia, la propia hermana de Octaviano, y la alianza con Cleopatra se convierte en un peligroso triángulo político. En el 37 a.C., Antonio se casa con Cleopatra según el rito egipcio. Repudia a Octavia y reparte entre los hijos habidos con la reina territorios que pertenecían a Roma. Octaviano, sobrino e hijo adoptivo de César, crea cizaña en el Senado romano, exhibe el testamento de Antonio y proclama que Marco Antonio ha traicionado la causa de Roma. En efecto, Roma declara la guerra, pero no a Antonio, sino a Cleopatra, presentada como una reina extranjera y peligrosa. El choque definitivo llega en el Mar Jónico en la batalla naval de Accio, 31 a.C. La flota de Octaviano, comandada por Agripa, destruye la escuadra de Cleopatra. Antonio y la reina consiguen regresar a Alejandría, pero ya todo está perdido. El primero se suicida atravesándose con su espada. Ella, poco después, elige la mordedura del áspid para morir con la realeza de una faraona. Epílogo. De provincia romana al eco de los árabes. Así termina, en el 30 a.C., la dinastía tolemaica. Egipto se convierte en provincia romana, el último gran tesoro que se anexiona a la república agonizante. Alejandría seguirá siendo una metrópoli culta y turbulenta, crisol de filósofos, astrónomos y teólogos, pero su luz antigua se irá apagando. Siglos después, el emperador Justiniano persigue los últimos reductos de paganismo egipcio, cierra templos como el Serapeo y silencia a los filósofos neoplatónicos herederos del Museión. Finalmente, en el 641 d.C., una nueva fuerza irrumpe en el Valle del Nilo, los árabes, que llevan su lengua, su fe y un nuevo capítulo, mientras el viejo Egipto helenístico se sumerge definitivamente en el río de la historia.